Aquí ya empezamos, 3 2 1 listo, ahí ya está grabando. Entonces, como les decía y antes previamente de que se dañara la grabación inicial, que pues se ha dañado, les he mostrado lo que es la parte del formato, que para que por favor me colaboren con ello, para el diligenciamiento del mismo. Ahora, ¿esto por qué se los estoy pidiendo? Porque resulta que necesitamos ese papel para que ustedes se puedan certificar. O sea, eso es una orden que ha salido no solamente del centro del centro como tal de servicios financieros, sino también como tal, pues inclusive es una directiva nacional, porque pues eso, digamos que cuando se escala como tal. Ahora, en eso les voy a pedir que me colaboren. Sé que pronto hay algunos centros que pronto no lo piden y es por desconocimiento, pero igual, bueno, igual aquí se nos está pidiendo y esa es la colaboración. Bueno, yo ya les he compartido, digamos, todo lo que tiene que ver con esa parte pues, en seguridad y salud, pues ya en este momento, lo relacionado a lo que es la parte pues, que hemos estado pues así hablando. ¿Con qué es lo que nosotros pues vamos a terminar? Vamos a terminar pues hablando sobre unos temas de inspecciones y demás, que es lo que nos atañe pues en esta oportunidad. Y con eso pues terminamos la sesión del día de hoy. Pues esa sesión que vamos a tener en esta oportunidad va a ser relacionada a lo que es la parte de inspección. Va a ser relacionada pues a estos factores que uno pues debería tener pues allí muy presente. ¿Listo? Allí ahí en el PDF que les acaba de compartir a través del grupo de WhatsApp, entonces está todo el material, es decir, todas las presentaciones de PowerPoint que he preparado para ustedes y que pues allí habla de muchísimos temas que nos van a servir de apoyo para para todo lo que nosotros hemos hablado. La idea entonces en ese sentido es que nosotros pues podamos, ustedes puedan repasarlo, puedan también estudiarlo y que les sirva a ustedes para lo que es el apoyo para todo lo que es este tema de formación. ¿Listo? Entonces ese es el punto y hacia eso pues es lo que nosotros pues vamos a dirigirnos en esta oportunidad. Ahora, es importante decirles que dentro de todo lo que nosotros hemos hablado a nivel de seguridad y salud en el trabajo, si ustedes se dan cuenta, uno de los puntos que más resalta pues a la vista con todo esto es que nosotros lo hemos hecho todas estas conferencias relacionadas pues a esta parte, pero no solamente desde el punto de vista como trabajador, sino que también lo hemos tratado desde el punto de vista como empresario. Esto hay que verlo desde las dos perspectivas. Ahora, lo ponemos de esa manera, pues con el fin que ustedes pues pues no vayan a cometer muchas veces los errores que cometen muchas personas en el sentido de que muchas veces pues cuando nosotros hablamos de la parte de protección al trabajador y demás pues lo confunden con ideas pues que no tienen nada que ver y adicional pues pueden llevar a muchas otras cosas. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que son los empresarios, porque estos son aspectos que uno tiene que cuidar a la empresa. Y muchas veces pues, los obviamos porque pues, son aspectos que son muy transversales y se vuelven pues, muy cualitativos al respecto. Y por ende pues, hemos hecho ese énfasis al respecto. Allí nos están escribiendo pues en el WhatsApp como ustedes pueden ver. Vamos a mirar entonces qué mensaje nos van enviando y con eso pues que se vayan conectando. Igual pues vamos a enviarles de una vez lo que es, permítame aquí un momento, vamos a enviarle pues lo que es el tema de mensaje. ¿Listo? Entonces sí, aquí en este momento pues permítame un segundito, tan y vamos a mirar qué es lo que se nos ha comunicado. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Viendo todo esto, mire, cuando uno está hablando de lo que es la parte de seguridad y salud, pues una parte es todo lo que tiene que ver con la planeación. Es decir, estamos entonces en ese sentido hablando de lo que tiene que ver con el aspecto de llegar y decir, bueno, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y demás. Eh, y pues uno debe tener lo que en cuenta todo lo que tiene que ver con lo que es la legislación.
Entonces en ese orden de ideas, pues uno va planificando, va ejecutando pues todas las actividades, las capacitaciones, lo del tema de exámenes médicos, lo del tema de investigación de accidentes. Recuerden que pues uno tiene que estar afiliado a todo lo que es la parte de seguridad social porque es nuestra propia vida. Miren que uno de los problemas que va a tener como tal que afrontarse pues a nivel de Colombia en los próximos años es el hecho de que nosotros la seguridad social la tenemos que hacer, que tenemos es que gestionarla de forma adecuada por un futuro. Y no solamente pues a nivel de pensión, sino también pues a nivel de salud. Entonces todo eso es lo que nosotros pues tenemos que empezar a preocuparnos cómo es que estamos frente a ello y a gestionarlo de una u otra manera, porque finalmente uno de los aspectos que en la vida se vuelve más importante es la salud. Y al volverse la salud un aspecto muy importante, nosotros tenemos que estar enterados de todo, absolutamente todo lo que incumbe al respecto. Y en especial, pues si nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el tema de afiliación y demás. Ahora, uno de estos aspectos, cuando ya uno pues tiene todas las actividades y está ejerciéndola, pues en ese sentido, está ejerciéndola a partir de lo que es la parte de en seguridad, lo que es seguridad y salud en el trabajo, es la parte de inspección y una de las partes más importantes viene y no solamente en este área, sino en general en todas, es la parte de seguimiento. El seguimiento se vuelve muy importante dentro de todas las actividades en seguridad y salud en el trabajo porque son las que nos van a permitir a nosotros poder mantener todos esos estándares de medidas pues, necesarios. Y en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a desarrollar pues todo lo que es estas medidas. Por ende, nosotros vamos a empezar a mirar algo que siempre aquí pues, se nos ha tratado. Entonces voy a cancelar un momento mi cámara para llegar entonces en esta parte como tal. Entonces vamos a mirarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo así. Permítanme un segundito, acá ya cerramos pues como tal y de una vez como es esto. Bueno, queremos darle pues, la bienvenida también a Patricia y también informándole que necesito que por favor reunamos, hay un formato que ya he puesto en Excel, que ya lo he puesto allí en el grupo de WhatsApp para que por favor lo diligenciemos entonces y lo firmemos y me lo envíen firmado, no importa individual, no importa que sea individual, pero por favor lo necesito. Entonces por favor para que lo diligenciemos de aquí al martes por favor para poder entonces hacer todo el proceso para no fallarles en el proceso de certificación. Entonces ahí ya lo pasamos. Bueno, les cuento entonces en este sentido que cuando uno pues va a mirar todo lo que tiene que ver con la parte de verificación de cumplimiento y pues hacer todo el seguimiento a los sistemas de gestión, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de lo que son las inspecciones de seguridad, son todas, primero, es una de las tareas que tiene el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que realizar durante el mes. Ahora, ¿qué es lo que va a inspeccionar? Pues va a inspeccionar muchas cosas. Primero, si hay, por ejemplo, si las instalaciones locativas son seguras para los trabajadores. No sea que no, es que la infraestructura está en amenaza de ruina. No, esa no es la idea. La idea es que realmente nosotros podamos verificar que hayan condiciones adecuadas. En la segunda medida vamos entonces también a poder observar que se va a inspeccionar las condiciones de la herramienta que hay a nivel laboral, es decir, que todas las herramientas que se encuentran allí pues estén totalmente pues, en buen estado, que funcionen, que realmente pues, se le entreguen las herramientas adecuadas a los trabajadores para que puedan desarrollar su trabajo de forma óptima y de forma segura, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso no es solamente venga, aquí le entrego y sé feliz, no. Hay que llegar y hacer seguimiento de cómo es que es el estado de esas herramientas. El mismo trabajador nos va a informar y realmente pues va a hacerlo y va a decirnos. Ahora, aquí hay algo que va a ser muy importante y es que toda la información que usted recopile
cuando se hacen las inspecciones que lo hacen por parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, pues allí va a tener que también estar verificando el estado de los baños, si están limpios, si están sucios, si cumplen con todos los requerimientos que nos pide la resolución 2400 de 1979 y que alcanzamos a ver en alguna oportunidad. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que empezar a ver pues muy puntualmente, y es que todos los sitios de trabajo los se tienen que inspeccionar, entonces no solamente el área administrativa, sino también el área operativa, y en especial el área operativa. Ahora, esto también lo que nos regala a nosotros cuando nosotros hablamos de lo que son las empresas, que debemos en ese sentido pues generar todo el grupo de todo lo que tiene que ver con la parte de revisar pues estos aspectos, que no se nos quede nada por fuera. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente el COPAS es el que le colabora al responsable de seguridad y salud del trabajo para decirle, ve, hay que gestionar esto, hay que hacer esta actividad, hay que hacer esto otro. Ahora, ¿qué es lo más necesario que nosotros debemos tener en cuenta en ese sentido? Y es que nosotros dentro de la parte operativa, nosotros también tenemos que entrar con los elementos de protección personal que debe estar allí. O sea, si digamos, si se necesita el casco, si se necesita botas de seguridad, nosotros debemos entrar para asegurar que todas las condiciones de trabajo pues, son las ideales para este tipo de actividades. Ahora, aquí hay una de las cosas que es más relevante que nosotros pues debemos tener muy en cuenta, y es la siguiente, y es que cuando nosotros en este caso estamos pues, generando todo este tipo de recomendaciones, hay que también entonces observar lo que es el tema de la dotación y de los elementos de protección personal. Recuerden que los elementos de protección personal se dan 3 veces al año, cada 4 meses se da la dotación que de acuerdo a la legislación es camisa, pantalón y zapatos. Bueno, hay chaquetas y todo eso, pero básicamente es eso, camisa, pantalón y zapatos. Entonces esa se vuelve la dotación de los trabajadores, y la idea es que pues todo la hayan recibido, así como también que todos los trabajadores, de acuerdo a los elementos de protección personal que se han determinado, que como lo vimos es de acuerdo pues a fichas técnicas, nos van a permitir a nosotros pues saber si se cumple o no. Ahora, esto generalmente se va a hacer a través de lo que nosotros estamos viendo acá, que son listas de chequeo. Ahora, esas listas de chequeo son las que a nosotros, como esta que ustedes están viendo en este momento, son las que a ustedes les va a permitir poder entonces establecer, bueno, cumple o no cumple. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que de acuerdo también al contexto en el cual pues, se encuentra cada organización, pues que pueda generarse las acciones, porque recuerden que todo esto empieza a gestionarse a través del COPAS, y el COPAS a través de su presidente le va a decir, señor gerente, señor representante legal, necesitamos hacer esto. Ahora, el representante legal o gerente tiene la potestad de hacer o no hacer las cosas. Ahora, debería hacerlas porque cuando gestiona todos estos peligros, pues está evitando todo lo que veíamos en la sesión anterior de multas y sanciones, que de acuerdo pues al número de trabajadores y al tamaño pues tiene unas graduaciones, y que pues ya entre la presentación que yo les he entregado, ustedes la tienen allí. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver a nivel de seguridad y salud, cuando nosotros inspeccionamos, la idea también es mirar que realmente la empresa tenga todos los elementos también de emergencia, o sea que aquí empieza a revisarse, venga, será que usted sí tiene todo lo que es el tema del extintor vigente, tiene lo que es el tema de los elementos pues en buen estado, se tiene pues el botiquín completo con todos los elementos del botiquín, están pues, en buen estado, y también pues no están vencidos. Entonces, para defender lo que es la inocuidad del elemento, por eso es que una gasa se vence, ¿no? O sea, es chistoso, pero lo que se quiere defender allí es la inocuidad, o sea, es decir, que sea estéril el elemento para atender pues un primer auxilio. Ahora, aquí hay que entender que hay 3 tipos de botiquines: tipo A, tipo B, tipo C, y que de acuerdo también a lo que nosotros pues de acuerdo al tamaño de la organización,
pues se va a determinar pues cada uno de esos tipos de botiquín. Aquí lo importante que nosotros tenemos que destacar en ese sentido es que cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el tema de inspecciones es que nosotros establezcamos primero se establecen unos criterios y esos criterios son los que empiezan a revisarse. Ahora, aquí una de las cosas que uno también empieza a ver en este sentido, y perdóneme acá, yo también lo coloco acá en la presentación, es lo que se llama también el tema de las auditorías a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En Colombia, pues las auditorías tienen un marco de referencia que es lo que nosotros llamamos como la ISO 9000, ISO 19011 de 2018, ¿no? 2018, perdón. Entonces, esa norma es la que establece cómo tiene que hacerse todo lo que tiene que ver con las auditorías. Ahora, ¿qué son las auditorías? Las auditorías es cuando se revisa todo el sistema de gestión, es decir, todo lo que nosotros habíamos hablado en el capítulo anterior relacionado a lo que era pues el sistema de gestión y que nosotros pues logramos observar en esta parte, ¿sí? Entonces, que realmente que realmente veíamos anteriormente, permítame acá, yo se los coloco un momento, que decíamos, permítame acá que ya lo analizamos en este sentido y vamos a mirar, espérate, porque es que si quiero eso, pero todo esto, vean, si ustedes se dan cuenta, miren, acá, entonces nosotros teníamos este esquema general. Ahora, este esquema general, si ustedes se dan cuenta, esto es toda la revisión del sistema de gestión. Ahora, ¿en qué consiste una auditoría? Vamos a mirarlo un poco más profundo, ¿no? Que ya como tal. Ahora, la auditoría o todo lo que es, pues esto es un programa del sistema de gestión en el cual pues todo viene, como yo les decía en la sesión anterior, todo viene ya programado. Entonces, esa auditoría es esa revisión general y que nos va a permitir a nosotros entonces, primero, planificar. Ahora, ¿por qué lo planificamos? A través de un programa. Ese programa, lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido, es llevar a cabo todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de auditoría y ese programa lo que nos va a decir, bueno, cómo debemos entonces hacer las auditorías, quién la debe hacer y demás. Generalmente la persona o las personas indicadas para hacer la auditoría son aquellas que están certificadas por entes que son certificadoras, es decir, que hayan hecho el curso de auditor interno ya sea con T, con Veritas, con este CGS, Cotecna, bueno, cualquier tipo de estas empresas que están pues registradas ante la Organización Nacional de Acreditación y Certificación. Y esas son las personas que pues deben hacerlo. Ahora, todo esto va dentro de una preparación porque no es algo, como yo les digo, de sorpresa, no es como que, uy, que salió ahí el humo y entonces apareció el auditor, no, como una especie de brujo pues para hablar, no, sino que resulta que aquí nosotros nos sentamos en programar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El programa de auditoría establece toda la documentación necesaria, todo lo que son los requisitos de los auditores y ya lo que nosotros hablamos como el tema de llegar a hablar de el plan de auditoría es porque ya planificamos en ese sentido qué es lo que nosotros vamos a auditar, a quién lo vamos a auditar, cuándo lo vamos a auditar. Entonces muchas veces cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, entonces dependiendo del proceso de los cargos, pues se va a auditar diferentes cosas. A nivel de seguridad y salud del trabajo, ¿qué es lo que más le evalúan a uno? Pues le evalúan a uno lo que es el tema de política, que haya hecho las inducciones, que haya hecho los exámenes médicos, que realmente pues haya hecho todas las actividades de capacitación que pues tenía programadas, que realmente pues haya gestionado lo que son todas las enfermedades que tienen los trabajadores. Ahora, ¿qué es gestionar? Que entonces yo lo envío al médico, que haga el tratamiento, que se le revisa, que entonces se le mejora el sitio de trabajo porque de pronto no tiene unas condiciones adecuadas.
Todo eso es lo que viene a entrar en ese sentido. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que muchas veces en los otros procesos, ¿qué es lo que se les evalúa? Si son conscientes de la seguridad y salud del trabajo, si se les ha hecho inducción, si realmente pues han seguido las recomendaciones médicas. Entonces todo eso va a ser importante en ese sentido. Ahora, esto como ustedes empiezan a dar cuenta, necesita de mucho compromiso. Ahora, ¿por qué necesita de compromiso? Porque desafortunadamente esto se puede hacer de una forma pues como para llenar planas y cumplir o realmente hacer un ejercicio serio. Eso va a depender de las personas que son responsables en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que si uno tiene un buen carácter y puede, digamos, tener en cuenta que esto es una visión administrativa muy importante en ese sentido, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente, y es que a nivel administrativo lo que usted va a hacer en este sentido es llegar a poder prevenir lo que son las enfermedades y los accidentes laborales, pero lo va a poder entonces demostrar a través de un ejercicio de estos, y en especial pues con lo que son las auditorías internas a las que hay dentro de la organización. Ahora, cuando nosotros hablamos, y acá perdónenme que yo de pronto me vaya a lo que es un poquito más de la lupa, aquí nosotros vemos que es 4 tipos de documentos. Uno, lo que es el tema del programa de auditorías, que como tal es lo que hemos dicho, o sea, se establecen las condiciones. Otro viene a ser el plan de auditoría. Entonces cuando se sienta el auditor, el que hace auditoría y el auditado, y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a preguntar en este caso si es de seguridad y salud, entonces pues usted es el responsable, entonces bueno, las políticas, la divulgación, qué actividades para la prevención de factores de riesgo ha ejecutado y demás. Y desde luego pues se plantea el día, bueno, qué día no lo va a recibir. Ahora, esto es algo que generalmente en las organizaciones, y esto se tiene que hacer de forma planificada, porque aquí hay muchísima información para poder demostrar, y al tener que demostrar esta información, lo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente es precisamente esa parte, y es que nosotros podamos en ese sentido pues llegar a tener una comunicación y que todo el mundo esté enterado de lo que le van a preguntar, de lo que le van a evaluar. Ahora, esto por ende es que tiene que ser de esta manera, porque siendo de otra manera, pues lo que nosotros vamos a tener es un ejercicio que desafortunadamente pues no nos va a llevar a ningún lado. Ahora, ¿por qué no nos lleva a ningún lado? Porque si lo hacemos nada más como por cumplir o porque el requisito pues tiene que ser así o demás, pues eso va a ir en contravía de la verdadera intención que se tiene con estos tipos de procesos. Ahora, aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente, es que estos planes de auditoría, como son planificados, se tienen que seguir al pie de la como tal, y por esto pues va a existir una lista de verificación o una lista de chequeo como las que nosotros observamos anteriormente, las cuales pues nos van a llegar a decir, ay venga, usted está cumpliendo o no está cumpliendo. Ahora, el tema con esto no es que tú, o sea, el objetivo principal finalmente no es que tú cumplas, obviamente que sí, sino que el objetivo principal de estos procesos es que tú puedas llegar y demostrar que has hecho la gestión, de que se ha prevenido las enfermedades y los accidentes laborales. Y esos son muchos indicadores de proceso, es decir, de que tú hayas ejecutado, de que estés pues gestionando, de que estés haciendo una actividad, que estés muy consciente de la realidad de la salud de los trabajadores, porque ese es uno de los aspectos que más nos van a nosotros a interesar en ese sentido. Entonces, es en esa parte cuando nosotros entonces pues establecemos esto, ¿listo? Entonces tenemos un plan de auditoría y una lista de verificación. Ahora, después del ejercicio de la auditoría, lo que hace el auditor es generar un informe, que es donde dice, mire, yo evalué todos estos requerimientos y resulta que y pues los está cumpliendo y estos otros no los está cumpliendo. Y allí es en donde pues está la gestión de lo que nosotros vemos acá, como lo que son las acciones correctivas, las preventivas y de las mejora, que como su nombre pues lo dice es para ello, ¿no? Entonces es hacia esta parte a lo que va dirigido. Entonces aquí por eso nos vamos aquí un poquito más abajo,
Miren que nosotros siempre hemos visto pues todo lo que ha venido y entonces por eso este es lo que son los procesos. Entonces para eso es que es todo lo que es el tema de auditoría. Entonces en esa dirección es la que va. Ahora, aquí hay algo que va a ser muy importante y es que es algo que se llama que las acciones correctivas, preventivas y de mejora. ¿Cuál es? Mire, cuando uno mira todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de acciones correctivas, preventivas y de mejora, aquí lo que se trata puntualmente es que se elimine la causa de esas no conformidades, de esos incumplimientos de la norma. Ahora, a qué se quiere llegar con esto? Se quiere llegar a que ustedes, entonces, ¿qué pasa? Si se presenta un accidente, entonces evaluar pues por qué se generó, de qué manera pues cuáles fueron sus causas y generar soluciones que permitan que que esa situación no se vuelva a presentar. Ahora, eso exige muchísimo trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque exige el hecho de que usted entonces esté gestionando todas las actividades al tiempo, es decir, que usted pueda hacerle seguimiento a esas actividades que usted plantea. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que realmente uno pueda subsanar las consecuencias, pero que no tenga que volver a lidiar con eso. Entonces, a veces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que no se hacen unos buenos análisis. Y eso muchas veces inclusive nos pasa a nosotros en nuestra propia vida. Miren, dense cuenta de algo. Cuando uno realmente, y eso nos pasa pues no solamente en la vida personal, sino también en la vida también de lo que tiene, lo que tiene que ver a nivel de, ¿cómo es que se llama? De la vida en común. Y es que muchas veces nosotros tratamos de atacar lo que son consecuencias, y nunca miramos la raíz de todas las cosas, o sea, la raíz de lo que se está presentando. Y muchas veces lo que uno va a encontrar es que cuando ataca esas raíces va a solucionar no solamente ese, digámoslo así, ese incumplimiento de esos requisitos, sino otros que lo están generando. Entonces, eso es algo beneficioso y que nosotros pues tenemos que estudiar para poder entonces pues poderle subsanar pues todas estas situaciones. Ahora, aquí hay algo que uno debe tener siempre muy en cuenta y es que generalmente el análisis de lo que se hace pues para el análisis de causas pues va a estar desarrollado mediante esta parte y es que lo que nosotros llamamos la 6M. Entonces aquí o lo que se llama pues espina de pescado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La cabeza pues es el problema que se está presentando y aquí todas estas espinas pues están presentando diferentes tipos de causa que pueden estar generando esa situación. Ahora, aquí estamos hablando de qué? De lo que es el tema de mano de obra. ¿Qué significa mano de obra? Significa que aquí hay algo que se está haciendo mal por parte del mismo trabajador o de las personas. Entonces por eso se llama de esa manera. Ahora, también aquí hay un tema de material y es que pues de pronto no contamos con lo que es el tema de los, como tal, los insumos necesarios para poder desarrollar la tarea. Entonces eso también pues puede ser. Ahora, cuando hablamos de método, ¿qué significa el método? Significa la forma en la que nosotros hacemos pues en la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Entonces aquí es en donde nosotros pues vamos a tener muy presente esto y lo mismo pues a nivel de medio ambiente. Cuando hablamos nosotros de medio ambiente, estamos hablando de lo que hay alrededor. Si ustedes se dan cuenta, estamos entonces teniendo en cuenta que por ejemplo, el sitio de trabajo, digamos que se puede hablar de las condiciones de iluminación, de lo que es el tema del sitio, si es seguro, si genera, digamos, como otro tipo de ruidos y demás. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener pues ahí muy presente. Ahora, aquí hay que empezar a hacer ese análisis porque también con lo que es el tema de medición o medida. Entonces debe ser que nosotros, mediciones que si nosotros estamos haciéndole seguimiento
y también estamos entonces en ese momento sacando magnitudes para decir, bueno, si vamos bien o vamos mal, a veces no se hace. Y el último pues es lo que es la parte de maquinaria. Maquinaria es porque pues no tenemos las herramientas necesarias para ello. Este es el análisis de lo que se llama pues muchas veces el 6M y que trata de evaluar las causas en todos estos sentidos. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que empezar a mirar? O sea, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Y es que realmente nosotros podamos establecer qué es lo que realmente lo está generando. Entonces, muchas veces vamos a poder entonces establecerlo a través de los análisis que hay pues a nivel organizacional. Entonces, ¿qué tipo de análisis? Es la realidad de lo que nosotros pues consultamos también con los trabajadores. Entonces, por ende, va a ser muy importante que nosotros nos fijemos en ello. Ahora, ¿qué es lo que uno realmente trata de mirar aquí? Es tratar de solucionar, o sea, solucionar las causas que provocaron ese problema. Miren que cuando ustedes desarrollan y eso, cuando vean todo lo del tema de acciones correctivas, preventivas y de mejora, digamos que lo vean a nivel organizacional, el objetivo principal, ¿cuál va a ser? Es de qué manera las acciones que usted está emprendiendo, que va a ejecutar, van a llevar al cierre, o sea, es decir, a que no se vuelva al cierre eficaz de la no conformidad del incumplimiento. O sea, ¿cómo va a ser, o cómo va usted a asegurar que no va a haber pues, más incumplimiento al respecto? Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar en estos aspectos. Ahora, ¿qué es lo otro que uno tiene que también mirar? Y es que finalmente esto va a exigir un buen análisis. O sea, análisis en el tema de que nosotros vamos a tener que llegar y definir realmente si esas medidas pues son suficientes. Y por eso hay que tener un buen análisis. El análisis nos va a llevar realmente a que ustedes entonces puedan decir, hombre, pude llegar y establecer qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, de qué manera está sucediendo y a partir de eso generar acciones para que eso que está sucediendo no se vuelva a repetir. Y esto muchas veces se puede decir que en la teoría es muy sencillo porque digámoslo de esta manera, usted llega y entonces puede ser que cumple, puede ser que pronto se vea muy bonito en la teoría, pero en la realidad exige un análisis exhaustivo para que realmente todas las personas en la organización se beneficien. Miren que cuando uno empieza a hacer todo ese tipo de análisis, las ventajas que trae a nivel de organizacional son incuantificables en la medida de que este lo que va a traer es que las empresas pues van a poder entonces crecer, porque eso es lo que nosotros pues vamos a ver en este sentido, y es que las empresas puedan llegar a crecer, que puedan determinar, ojo, porque aquí es algo que uno tiene que tener en cuenta, y es que puedan tratar esas no conformidades y realmente pues asegurar de que no se cumplan. Ahora, ¿qué es lo más importante en ese sentido? Lo más importante en esta parte es que usted entonces pueda llevar a cabo pues todo lo que sea necesario. Ahora, va a ser muy importante, digamos lo que en este caso, que ustedes cuando estén, que tengan, digamos, esa posibilidad, no es tanto el conocimiento técnico, sino la paciencia que ustedes le puedan tener para analizar. Y yo les digo una de las cosas, cuando uno emprende al menos una acción, si usted hace un análisis, usted va a poder entonces desprender muchísimas acciones alrededor de toda la organización. Miren que muchas veces, y esto es algo que nosotros pues aquí que vamos a observar en esta parte, es el hecho de que efectivamente todo esto que nosotros pues observamos en esta parte nos va a llevar a que efectivamente pues se realice de esa manera. Bueno, aquí no les había compartido todavía la pantalla, no me habían comentado como tal de la presentación, es que sí estoy un poco ciego porque no tengo así retorno, pero bueno, igual todo ha quedado, vamos a hacerlo de una vez. Entonces el monumento a Jefferson, listo, vamos a mirarlo buscando la causa raíz de los 5 porqués. Bueno, igual allí lo encontramos, entonces van ustedes ahí, ya lo están observando en este momento.
Permítame, yo silencio mi micrófono para que ustedes lo puedan observar. El monumento a Jefferson. A veces la diferencia entre sacar conclusiones precipitadas y encontrar soluciones creativas es la misma que existe entre la noche y el día. En la época de Thomas Jefferson, los patriotas defendieron el Capitolio de nuestra nación frente a los invasores británicos. Recientemente, el servicio del parque tuvo que defender el monumento conmemorativo de Jefferson de otro tipo de invasores. La piedra de este edificio se estaba deshaciendo. ¿Qué podría estar causando esta desintegración progresiva? La causa no era otra que los frecuentes lavados de la piedra. La razón por la que se necesitaba lavar tan frecuentemente eran los excrementos de pájaros sobre el edificio. Entonces se preguntaron, ¿por qué hay tantos pájaros en el edificio? Porque hay mucho alimento. Cientos y cientos de pequeñas y gordas arañas. Nueva pregunta, ¿por qué hay tantas arañas? Las arañas eran atraídas por moscas minúsculas, cientos de pequeños insectos, y de nuevo se preguntaron, ¿por qué hay tantísimas moscas? Todas las noches, cuando se pone el sol, millones de insectos emergen con una frenética actividad de apareamiento. Al mismo tiempo, todas las noches, el servicio del Parque Nacional enciende los potentes focos que iluminan el monumento. Los excitados insectos son atraídos a la luz. ¿La solución? El servicio del parque ha retrasado la iluminación diaria del monumento a una hora después de la puesta del sol. La población de dichos insectos minúsculos ha disminuido el 90%, han roto la cadena alimenticia y por ello son necesarios menos lavados. Así que asegúrese de que está trabajando con toda la información y llegue hasta la verdadera raíz causante del problema. Estos resultados pueden ser literalmente como el día y la noche. Bueno, como nosotros lo podíamos ver en este momento, nosotros pues observamos lo que es el tema de análisis de causas, que es parte de lo que nosotros pues observamos en cuanto a las realidades a nivel de modelos de sistemas de gestión. Ahora, lo importante cuando uno hace todo lo que es la parte de análisis de causas es que uno puede hallar la solución a partir de la causa real, de la causa raíz. Esto exige tiempo, como se los he dicho, y también de tener toda la información. Ahora, ¿a qué tipo de información es la que nosotros pues debemos tener que amarrarnos? A la información que nos dan los mismos trabajadores en el área, lo que son las personas que son jefes, líderes, a lo que es la reglamentación pues técnica y legal, porque pues esto no lo podemos nosotros obviar. Y en ese orden de ideas pues allí es en donde nosotros pues hallamos la solución adecuada. Es importante que nosotros la tengamos porque a partir de lo que nosotros pues vayamos observando podemos trabajar en ese sentido. No creo que tenemos algunas interrupciones, algunas interferencias, pero que ya se van solucionando. Ahora, una de las cosas que nosotros pues sí debemos tener muy presente en esa oportunidad es que cuando nosotros hacemos todo ese análisis de causa, lo que nosotros vamos a llegar en este sentido es a poder entonces tratar, y permítame acá yo cancelo un momentico la cámara para que no vaya a llorar el computador. Entonces, uno es el tema de evaluar pues esas necesidades, hacer todo el análisis y determinar esas causas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pues tenemos que tratar de evaluar siempre? Y es que cuál va a ser la eficacia de la actividad de esas acciones correctivas, y si es necesario pues mirar lo que es el tema de las oportunidades, si hay riesgos pues como tal, y si hay que hacer una actualización al sistema. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que siempre tener pues muy presente en estos casos? Y es que la organización, ¿cuál es la idea? La idea es que pues se pueda mejorar continuamente y que la organización pues tenga todos los resultados de evaluación y salidas que sean necesarios. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que empezar a evaluar y que siempre nosotros tenemos que tener la conciencia, es que a nivel de lo que nosotros llamamos de seguridad y salud en el trabajo, uno puede llegar a decirles que la idea en este sentido es que ustedes puedan entonces mejorar su sistema y que puedan también que la seguridad y salud sea mejor cada día. Ahora,
¿Cuáles son los factores que también pues, controlan esto? Digamos que la voluntad de la alta dirección, la misma conciencia que uno le da a los trabajadores, y muchas veces también los mismos accidentes son los que llevan a que las personas pues tomen conciencia. Miren que desafortunadamente, como ya lo hemos estado comentando en anteriores oportunidades, aquí se han tomado las medidas porque pues se ha tenido, digamos, situaciones que pues, son indeseables, y eso pues ha llevado a que se haga un análisis pues poco saludable. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, quiero pues en este pasar pues mirando pues todo lo que es la parte de lo que nosotros hemos hecho. Miren que aquí hay algo que uno tiene que mirar muy claramente, y es lo de la identificación de los peligros. Resulta, y en esto, porque miren, lo que pasa es lo siguiente: cuando uno habla sobre todo esto de los procesos de mejora, o sea, de mejorar el sistema y demás, en seguridad y salud del trabajo se toman ciertos tipos de medida, ¿sí? O sea, no quiero enredarlos pues con todo lo del tema de identificación de peligros, porque hemos estado viendo qué tipos de peligros hay, qué tipos pues, de medidas, pero sí quisiera que nosotros nos centráramos en este tipo de medidas que que deberíamos tomar a nivel organizacional. Y son medidas que también nos van a dar de reflexión cómo es que nosotros en este sentido vamos a poder entonces establecer las acciones pertinentes. Ahora, lo primero que uno tiene que tener en cuenta, y hacia eso es que en la medida de que usted va mejorando su sistema, en la medida de que va haciendo el análisis de todos los accidentes, de todas las situaciones que se presentan al interior de una empresa o una organización, usted lo que va a empezar a determinar en ese sentido es, bueno, yo de qué manera tengo que paulatinamente tratar de dejar de convivir con el peligro. Ahora, en esto yo quiero ser muy honesto como tal, y es que cuando nosotros, por ejemplo, analizamos ya todo lo que es el tema de los peligros que hay, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay algunos, como los que veíamos anteriormente, como estos que veíamos, que desafortunadamente nosotros no vamos a dejar nunca de convivir con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque esa clase de peligros que nosotros no vamos a poder dejar de convivir con ellos, porque hacen parte del comportamiento humano. Hay otros que sí digamos que se pueden eliminar o sustituir, pero hay algunos que no se van a, que se va a tener que convivir con ellos. En especial, ¿cuáles? Pues principalmente, si nosotros aquí observamos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos peligros como ¿cuáles? Como todos los de seguridad relacionados pues a actos inseguros, lo que tiene que ver con la parte biomecánica, que es decir, todo lo que es el tema de cuerpos y músculos, lo que es el tema de la exposición, el levantamiento de cargas, todo eso, y los psicosociales. Ahora, ¿por qué los psicosociales? Porque nuestra relación dialógica, o sea, esa necesidad de hablar, es lo que hace que nosotros pues seamos humanos. Entonces esos son tipos de peligro que nunca vamos a dejar de convivir con ellos, pero sí hay inclusive hasta los de fenómenos naturales, ¿no? Porque pues uno, ¿quién puede prever que haya un fenómeno de natural como un terremoto, o que pues vaya a haber una ventisca? Estos son fenómenos que se van formando y que pues finalmente se vuelven en últimas pues impredecibles. Y resulta que nuestra gestión que tenemos que hacer a nivel de seguridad en el trabajo se va a limitar, bueno, no es la única estrategia, pero digamos que nosotros tenemos unas medidas de intervención muy claras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Digamos que tenemos estas 5 medidas de intervención. Si nosotros hablamos inicialmente de las primeras 2, la idea ¿cuál es? Cuando nosotros podemos, ¿cierto?, tomar estas 2 primeras medidas, que acá como nos dice eliminación y sustitución, y ya vamos a ver en qué se tratan. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? No conviviendo con el peligro, pero hay otros peligros como los que yo les he comentado que necesitan de estos 3, necesitarán de los 3, 2 o 1 no más. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que usted tiene un peligro, ¿cierto? Y usted ha establecido cuál es por ejemplo, cuál es la probabilidad que ese se materialice.
Y a partir de que pues usted estudia que cuál es la probabilidad de que este se materialice, lo que uno va a encontrar en este sentido es que usted puede tomar 5 medidas. La primera es si lo puede eliminar o no. ¿Qué significa de que usted pues pueda eliminarlo o no? Va a significar el hecho de que pues ese peligro, usted puede decir, ah no, vea, yo tomando una decisión, el peligro no existe. Esto pues sucede en casos muy puntuales. Entonces, por ejemplo, a nivel industrial, lo que uno puede, digamos, hacerlo eliminar es con el paso con el hecho de que pues usted cambie de que usted pues empiece a ponerle repuestos, por ejemplo, repuestos a cierta máquina que hace ruido, a cierta maquinaria que pues digamos que pues está con alto ruido, o el tema también de poder entonces como tal eliminar esas causas. Digamos que muchas veces es un limitante muy grande porque pues exige medidas muy puntuales. Por ejemplo, en una empresa cómo eliminaron, por ejemplo, el tema mecánico y también digamos que de utilizar el tema de carritos y todo el tema también de utilizar, inclusive de controlar lo que es el tema ¿cómo es que se llama? De levantamiento de cargas. Y fue a través de generar pues grúas que pudieran transportar mercancía de un primer piso a un cuarto piso. Digamos que eso no lo tiene allí. Por otro lado, también es importante tener muy en cuenta que estas medidas pues tienen que ser muy puntuales, por eso es que casi nunca se toca. Y la sustitución pues es una medida, es como tal de intervención, en la cual yo voy a sustituir un peligro por otro, pero ese otro pues es de menor grado, es más controlable y demás. El ejemplo aquí claro es el tema tecnológico. Entonces, por ejemplo, yo el mensajero que mantenía con 300 millones en el bolsillo para pagar cuentas y recibía cheques y demás, entonces ya lo elimino y lo cambio por el cibernético, es decir, o sea, el peligro del hurto cibernético. ¿Por qué? Porque pues lo pongo al contador o pongo al mismo mensajero a hacer todas esas transacciones a nivel de internet. Y entonces hace todas las transacciones y entonces recibe y hace todas las vueltas, inclusive hasta hace las vueltas de pagar en los bancos y demás, todas las obligaciones que tenga la organización. Eso es la sustitución, porque cambiamos el ladrón que es físico, el que te toma con un cuchillo, un arma, al que está sentado pues haciéndolo pues a nivel informático. Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy presente. Ahora, estas dos medidas muchas veces dentro de lo que nosotros manejamos a nivel de los que llevamos pues varios años con esto y conocíamos todo lo que era el registro único de contratistas, nosotros veíamos que se premiaba esta parte, digamos que se le daba en ese caso más puntaje, mayor reconocimiento si se cumplían alguna de estas dos medidas. Ahora, ¿qué es lo que uno observa en este sentido? Y esto es algo que uno tiene que mirar, y es que cuando uno habla de la eliminación y la sustitución, la invitación que nos hace esa medida de intervención es que nosotros no convivamos con el peligro, pero como le digo, hay unos que sí uno tiene que convivir. Entonces vienen para eso estos últimos tres. Entonces aquí como tal los voy a señalar. Ahora, los controles de ingeniería son todos aquellos que tienen que ver con cambios a nivel de procedimiento, de tecnología, o sea, toda esa parte de la forma en la que se hacen las cosas. Entonces eso implica pues mejores herramientas, mejores procedimientos, mejores protocolos y demás. Generalmente cuando se adquiere nueva tecnología, procedimiento y demás, lleva a algo que pues son los temas de señalización y advertencia. Entonces aquí esta medida de señalización es que a la salida de emergencia, lo que es el tema de capacitaciones, que el botiquín y demás. Entonces, y que la inspección y que pues todas esas recomendaciones y pues las charlas como tal que se hacen. Entonces ahí bien, si usted compra una máquina, ¿cierto? Porque pues está mejorando todo lo que es la empresa, pues usted va a necesitar que señalar como tal las áreas, darle capacitación a los trabajadores, poner pues un tema de lista chica pues para saber que ellos pues entendieron y que pues que el manejo y demás. Y finalmente, pues esas máquinas generalmente van a necesitar ¿qué? Elementos de protección personal. Entonces aquí es donde usted pues puede destacar y puede darse cuenta
que estos son los tipos de controles que nosotros pues tenemos. Y cuando nosotros entonces, pensando en todo esto, lo que nosotros queremos es que haya un análisis de la información. Entonces ese es el punto por el cual nosotros pues hacemos esto. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente, es que muchas veces cuando nosotros estamos dentro de todas estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, lo más importante aquí que es que nosotros podamos prevenir las enfermedades y los accidentes laborales. Miren que la parte interesada pertinente más relevante de la organización es aquella que nos permite pues poder funcionar. Los más importantes son los trabajadores. Entonces todas esas medidas y todo lo que nosotros hemos visto dentro de todo este curso que pues ha ido pues hablando de diferentes temas a nivel social, pensiones y demás, van hacia eso, hacia la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente tiene que ser todo en vista del trabajador, pero también que sea económicamente viable, es decir, que la respuesta sea la más adecuada, pero que también le dé ese sostenimiento a la empresa. Por eso es que aquí no debe haber desperdicios, y esos desperdicios pues dicen en medidas que pronto no nos sirven y demás. Por eso es que es tan necesario cuando nosotros empezamos a tomar estas medidas que se realice un buen análisis, porque esto parte muchas veces de medidas porque hay que incumplimientos a la norma. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a evaluar. Ahora, todo esto lo vamos a mirar de esta manera. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a entrar a tener en cuenta lo que es la parte de revisión. Permítame acá un segundo. Observar lo siguiente. Vamos a observar que generalmente vamos a ver que existen diferentes peligros en la organización, y lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar es a través de qué, a través de lo que es el tema de riesgo. Entonces miren que esto es lo que es la identificación, pues esto viene del Consejo Colombiano, del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Europa, y aquí entonces identificamos diferentes tipos de peligros que nosotros pues ya hemos estado hablando pues al respecto. Entonces primero vamos a tener en cuenta que siempre se va a hablar sobre lo que es la parte de observación. Entonces miren que aquí estamos viendo lo que son diferentes situaciones. Entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando. Entonces permítame, entonces lo vamos a hacer. Entonces lo primero es, vamos a hablarlo, espérate que yo me retrase un poco y ya con esto. Entonces, ¿esto qué es? Cuando nosotros hablamos de este tipo de peligros, estamos hablando de que son condiciones inseguras. En ese sentido, lo que nosotros vamos a hablar en relación a lo que son las condiciones inseguras son en todas estas situaciones que nos van a llevar a nosotros para poder llegar a identificar que pueden generar pues un accidente. Miren que este casillero pues está abierto, y entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer, perdónenme acá un momentico. Gracias. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es la prevención de los mismos. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta parte? Y es el hecho de que pues nosotros aquí vamos a poder entonces realizar lo siguiente, y es que esto como condiciones son condiciones inseguras. Entonces aquí hay que hacer gestión como tal. ¿Listo? Aquí estamos hablando de lo que son los peligros de tipo químico, ¿sí? Porque está pues en una manipulación de químicos. Entonces eso hay que tenerlo pues allí presente como tal. Aquí nosotros estamos hablando de un peligro mecánico por el tema de las herramientas que están en mal estado. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y adicional, esto es un peligro locativo. Entonces, de condiciones de seguridad a nivel locativo, porque no se tienen en cuenta pues esta parte. Y lo mismo, aquí esto es un tema mecánico por el tema de esto es una condición insegura inclusive. Entonces nosotros lo vamos a tener en cuenta en esa parte. Ahora, todo esto va a estar documentado, y a partir de esto es que nosotros vamos a tomar pues diferentes tipos de decisiones. Entonces lo primero es la observación, que es la identificación del peligro, ¿sí? Entonces como aquí que es un tema de condiciones inseguras como tal, orden y aseo, acá como un tema químico como tal, y lo que es la parte pues mecánica.
Entonces es esto, y aquí pues un tema también locativo. Aquí estamos hablando de otra condición insegura que pues se va incrementando en la medida que pues está pues sucediendo. Ahora, aquí entonces es en donde nosotros evaluamos esto qué significa. Aquí qué es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí lo que nosotros estamos haciendo en esta parte es medir el peligro. ¿Qué es medir el peligro? Es determinar cuál es la probabilidad de que se materialice ese daño pues a la persona, o sea, ese accidente como tal. Entonces aquí nosotros lo vemos que lo están midiendo, hay unos que son más grandes, otros más cortos y más pequeños, pero entonces la idea ¿cuál es? La idea es empezar a determinar entonces qué tipo de medidas entonces nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, aquí vamos a tomar esta medida que es un control administrativo de señalización. ¿Listo? Y este va a ser entonces al bajar pues esto, nosotros estamos tomando ¿qué? Medidas administrativas, ¿sí? De ingeniería de procedimiento, perdón, de ingeniería. ¿Por qué? Porque lo que va a establecer es que de que no puede haber cuerpos pues allí pues en el aire, sino que tienen que estar pues sobre el suelo. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, lo otro que nosotros pues vamos a tener aquí en cuenta es que vamos a mirar que aquí hay un tema de ¿qué? De sustitución. Sustituir el paso que es pues así por un palo por lo que es una barandilla pues segura. Entonces, ¿para qué? Para que haya un paso como tal. Aquí vamos entonces a establecer que aquí pues nosotros vamos a un tema de presupuesto. Miren bien, el tema a veces de dinero pues es necesario también satisfacerlo, y aquí entonces son un tema, vean, aquí vamos a mirar dos cositas que nos van a venir acá, estos digamos medidas administrativas, digamos como tal aquí, de poder proteger e inclusive también de procedimiento. Aquí estamos hablando de medidas de qué, de aquí primero de sustitución y segundo también de elementos de protección personal. Entonces ahí nosotros lo estamos viendo. Aquí es un control pues, administrativo, simple, sencillo, entonces como tal, y que pues, va a exigir también el tema de ISRA. ¿Listo? Entonces con esto es que se toman esas medidas necesarias. Esto es lo que es la valoración del peligro. Entonces aquí nosotros lo tenemos pues ahí muy presente, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues, ahí tenemos, y que es lo que pues, a nivel de seguridad y salud en el trabajo es lo que se hace para la identificación de los peligros. Entonces esa es la invitación, y hacia esto es que nosotros pues vamos a estar pues ya con esto. ¿Listo? Bueno, con esto pues quiero pues decirles que ya pues con esto pues terminamos de tratar pues todos estos temas que nosotros teníamos en este momento para hablar en nuestra sesión. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta con el formato que les dije para que firmáramos, y con eso pues poder entonces tener los comentarios por parte de ustedes frente a las sesiones de formación que nosotros dimos. Igual como les digo, la idea es que ustedes ahí lo firmen, y con eso pues no tenemos problemas para la certificación. Ustedes han estado pues aquí pendientes, han estado digamos que en este sentido han estado muy presentes, entonces por eso digamos que no como tal evidencia no voy a pues a solicitar en este caso. Igual pues ustedes están dentro de otro grupo grande que ya pues ya sí digamos que yo sí estoy trabajando con ellos con eso, pero que en este caso pues lo tomo pues para ustedes por el tema de que pues han persistido hasta el final. Listo, no sé si de pronto tienen alguna pregunta con el formato. Ya se los pasé por el WhatsApp, e inclusive este material de apoyo también a través de PDF. Si de pronto tenemos alguna pregunta o algo, igual ya permítanme, les paso la lista de asistencia y el link de videos, que de una vez pues yo voy a empezar ahí a subir para que ustedes allí lo tengan. ¿Listo? No sé si tenemos alguna pregunta o algo. Ok. Listo. Ok. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo para enviarle el formulario que usted nos envió? El Nos martes. acaba de enviar para podernos certificar. El ¿Hasta martes. el lunes? Sí, Hasta el martes.
Martes porque el lunes es festivo. Ah, sí, señor. Ah, bueno, profe. De Listo. todas maneras, le quería agradecer por todos los conocimientos que usted nos brindó y la paciencia que nos tuvo con este internet tan malo por las lluvias que hemos tenido. No, gracias a ustedes también por eso. Y de verdad que ha sido pues un buen tiempo de reflexión y que nos ha llevado también a conocer muchísimos temas. Sí, profe, muy importantes todos. Ahí solamente me perdí uno cuando yo estuve hospitalizada, pero yo miro todos los videos y ya alguna cosita estaría pues consultándole o alguna cosa con Sí, el no hay interno. problema. Igual pues ahí tenemos el grupo de WhatsApp y entonces lo recibimos para ahí la información y las preguntas que haya. Ah, bueno, profe, de todas maneras, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Amén. Bueno, no sé si de pronto te... Eh, Sí, escucho. Listo, profe, gracias también. Qué pena llegué tarde, no que estaba en el examen ocupacional del año, entonces por eso no pude ingresar. Aquí estoy con mi hermana. Ay, qué Bueno, bueno. Listo. Entonces, por favor, entonces llenamos esta lista de asistencia y la enviamos. Digamos, en el caso de ustedes dos, pues la pueden enviar, o sea, imprimir una y que la firmen las dos, una debajo de la otra, no pasa nada. ¿Listo? listo, Profe, profe. una pregunta. Sí, Si señor. usted envía la hoja de asistencia, ¿no la envía la de matrícula, no la envía al WhatsApp? Sí, ya, no, ya se las envié al WhatsApp, ya está ahí. Profe, no me Yo aparece. ya la fijé. Sí, por favor, la tenemos que firmar. Si la envían ahí, lo que pasa es que aquí, permítame un segundito, que vuelva a abrir así el WhatsApp, a ver si podemos hacerlo. ¿Listo? Para que por favor lo hagamos. Permítame acá, yo detengo